Voy a comenzar esta vez relatando porque muchas personas me han preguntado cuál y cómo fue mi primera experiencia con seres extraterrestres. Yo tenía 16 años, era el año 1965 y yo estaba estudiando para dar exámenes de admisión en la Fuerza Aérea de Chile. Estaba en mi pieza, era de noche, tipo 10 y media de la noche, y de repente yo dejo mis libros que estaba estudiando sobre el velador. Yo estaba acostado en mi cama, solo tapado, cubierto con una sábana, estaba incluso sin pijama por el calor, era verano, y de pronto me doy cuenta, antes de apagar la luz del velador con la que estaba estudiando, veo hacia la ventana y yo tenía un ventanal grande de doble hoja, ambas hojas abiertas, en una habitación en un segundo piso, y de pronto veo lo que yo pensaba que era la luna, pero de repente veo que esa luna comienza a acercarse y se comienza a dejar de ser redonda y comienza a ovalarse y comienza a cambiar de iluminación, de color. Pasaba rápidamente de tono con aura así alrededor, una aura fosforescente muy fuerte, entre verde esmeralda, azul, cambiaba de repente a anaranjado, a rosado, en fin. No pasan unos 5 segundos más o menos, y del centro de esa luz que yo veía, que se iba acercando cada vez más, veo que sale un rayo blanco, redondo, cilíndrico, como un foco muy potente, con un halo en todo el entorno de un color azul eléctrico. Y esa luz me golpea el cuerpo, en el pecho, y en ese instante como algo sólido. No tan sólido, pero como un viento fuerte así, una ráfaga de viento fuerte, toca mi cuerpo y yo comienzo a sentir un hormigueo que comienza a adormecer desde la punta de los dedos de mis pies hacia arriba y avanza muy rápido, muy rápido. Y bueno, en ese instante yo obviamente sentí un terror absoluto, no sabía lo que era, y yo luché, quise moverme y no pude, porque ya la sensación de adormecimiento de mi cuerpo ya iba a la altura de mi pecho, ya no podía mover las manos ni los pies, nada. Entonces de repente yo lucho por mantener mis ojos abiertos para ver qué es lo que iba a ocurrir. Pero indudablemente la sensación de terror y de no saber qué iba a ocurrir, yo estaba, se podría decir, en shock, como cualquier persona normal. Yo jamás había tenido una experiencia así, nunca en mi vida. Y de repente mis ojos ya no dan más, mis párpados se bajan, se cierran, y en cosa de segundos yo siento cómo me elevo, siento la sensación de vértigo, siento la sábana deslizarse por mi cuerpo, incluso siento que salgo por la ventana porque siento el golpe de aire en mis pies y en mi cabeza mientras yo salgo por la ventana en forma horizontal hacia afuera. Y yo ya no me sentía apoyado absolutamente en nada. Hasta que de pronto me encuentro con que me siento apoyado en algo, me siento que estoy sentado. Bueno, en ese instante ya se va el adormecimiento de mi cuerpo y, y llego yo y sabía que podía abrir los ojos, pero tenía un poco de terror de abrirlo, o sea, la verdad de las cosas es que no quería saber si estaba bien, si estaba consciente, que no me hubiera atrapado un sueño, una pesadilla, no sé. El caso es que comienzo a abrir los ojos lentamente
Y me veo sentado en una especie de butaca, como, como una butaca así como de acrílico, lechoso, luminoso, despedía luz, y mis manos sobre esa butaca, mis dedos y mis manos, todo como que se sumergían en parte en la textura de ese asiento. Y miro hacia adelante y me encuentro con que estoy encerrado dentro de una cabina como de cristal o de una especie de acrílico o algo así. Pero curiosamente tenían unas líneas así, como que todo el cilindro estaba compuesto como por celdillas de panal de abeja. Y enfrente mío había una cajita de un tamaño de unos 20 centímetros por unos 10, una cosa así. Una cajita oscura, a una distancia que si yo hubiese querido la podría haber tocado, pero no lo hice. Era una especie como una máquina pequeña, semejante a una cámara fotográfica, y tenía una especie de lente en el centro. Y alrededor del lente habían dos lucecitas, una roja y una azul, que giraban en sentidos contrarios. Y de repente yo comienzo a sentir como mi corazón latía, pero a full. Y, y de repente sale una luz de esa especie de lente, una luz muy blanca, así tipo violeta, que también me golpea aquí en el centro, en el pecho. Siento como que una mano me la hubieran puesto ahí, una cosa así. Y en ese mismo instante comienzo a sentir una voz muy profunda, muy tranquila, y que me decía eh, que estuviese tranquilo, tranquilízate, no te preocupes, no te vamos a hacer daño, confía, como confías en ti mismo. Eh, Tú no eres de los que temen, entonces no sientas temor. Ocurre eso y yo mágicamente la luz que me pegaba en el pecho y esa voz que yo la sentía dentro de mi cuerpo, o sea, resonaba esa voz dentro de mi cuerpo, no venía de ninguna dirección, no como cuando uno escucha que viene de un parlante, de un lado o del otro, no, esta voz era interna, o sea, me hablaba dentro. Bueno, en ese instante comienza a iluminarse enfrente de mí y a través de esa cabina de cristal comienza a iluminarse una zona enfrente y aparece una especie de escritorio sencillo, plano, sin ninguna detalle, y detrás de él un ser sentado, un ser de cabello plateado, largo, de una edad, supuestamente yo estaba ahí con una persona de una apariencia de unos 30, 35, 40 años. Y al lado de él habían dos seres altos, y ahí me doy cuenta la estatura que tenían ellos, los tres, el individuo que estaba sentado al centro y los otros dos a los lados, a los costados. Me doy cuenta que eran muy altos, de unos 3 metros, una cosa así. Eran de una piel olivácea, así como parecido a la piel de los árabes o de los hindúes, pero sin embargo los rasgos de ellos eran así tipo griego, unos ojos muy grandes, muy así como almendrados, de unos colores no vistos nunca acá. El del centro tenía un color esmeralda, los otros dos estaban con capucha y tenían una especie de túnica. Bajo la túnica se le observaba a ellos y al que estaba al centro también una especie de uniforme, de un cuello negro aquí corto. El resto
traje era como una especie de buzo de una sola pieza, de un color crema, un color beige. Y, y los que estaban parados tenían unos cinturones con unas luces extrañas. Y bueno, ahí comenzaron ellos a explicarme por qué me habían abducido. Y comienzan a explicarme muchas cosas de la historia real de la humanidad. Y, y bueno, entonces yo hago muchas preguntas. En estos momentos no podría decir cuál fue la primera pregunta, pero fueron muchas preguntas con respecto a lo que ellos mismos me explicaban. Entonces, todas las preguntas prácticamente eran de corte religioso, se podría decir, porque se hablaba de la creación del hombre, en fin, y sobre eso yo hacía preguntas. Y ellos, para mostrarme parte de la historia humana, me llevaron a diferentes hechos históricos que uno los estudia por libros, el antiguo Egipto, la antigua Grecia, la India, Persia, en fin. Y ellos me dicen, para que tengas una idea de lo que tú escuchas, de lo que te enseñan y de lo que has sido, te vamos a hacer pasar una experiencia. Entonces, la experiencia que ocurre en ese instante es que veo yo que comienzan a iluminarse una especie de máquina, unas máquinas así rectas, angostas, que llegaban al piso. La pared era una sola cosa, de una sola pieza, semicóncava, una cosa así. No había ninguna línea de puertas, ni ventanas, ni nada, nada por el estilo. Pero sobre esa especie de máquina semejante a las máquinas que uno va a jugar al casino, una cosa así, llenas de luces y cosas extrañas, había unas esferas que despedían una luz dorada muy, muy extraordinaria, porque fuera de lo común jamás he visto una cosa así. Y brillaban con una luz que no molestaba. Y de repente, de la máquina que tengo yo aquí al centro, que está frente a mí, dentro de la cabina donde estoy, empieza a cambiar ese rayo, comienza a tener otras tonalidades y yo comienzo a sentir una vibración muy extraña, y de repente me veo que yo me salgo de este cuerpo. Y yo me veo salir, pues veo mi cuerpo y veo y salgo de la cabina, atravieso la cabina como si fuera nada, y me siento atraído por una de esas esferas. Hasta que mi ser, yo no sé, no podría decir mi cuerpo, porque no era mi cuerpo físico, mi alma, digo yo, consciente, absolutamente consciente de todo. Y además, en ese instante, cuando yo salgo, y yo entro en una especie de un estado omnisciente. Fue muy extraño, porque indudablemente que yo, al salir del cuerpo y traspasar la cabina, yo entiendo todo. O sea, yo veo que esos seres que tengo enfrente, para empezar, no solo eran mis amigos, sino que eran seres de mi propia civilización, a la que yo pertenecía antes de estar acá, antes de encarnar acá. Y en ese instante yo me veo que ingreso a esa esfera de luz, y yo me veo encerrado dentro de una esfera como de cristal, y me veo salir de la nave, y ellos me llevan a un lugar en el antiguo Egipto, y yo observo parte de un hecho histórico de un faraón, y yo observo lo que ocurre, lo que realmente ocurre. Y después entiendo yo qué parte de la historia y qué faraón se refería al leer los libros, y me doy cuenta que un faraón que tuvo la misión porque también fue contactado de la misma manera que yo, se le entregó una información y se le entregó una especie de conocimiento como para que él entregase esa información y de alguna manera estableciera la creencia en un Dios único, porque había muchos dioses en ese país. Entonces,
él tuvo la iniciativa de crear la creencia en un solo Dios y abolió, digamos, el resto de los dioses. Y bueno, y posteriormente después de ahí nació después el cristianismo, nació la idea del concepto monoteísta. Y bueno, así como esas experiencias, pasé varias otras, en otras oportunidades, pero no tan pronto, porque después de ese año, después de esa experiencia, pasaron 10 años para tener el segundo contacto con ellos, en que ellos me buscan, me sacan de donde estoy, me llevan y esté donde esté. Pocas veces, pocas veces tuve con ellos un encuentro programado, en las que en algún momento yo sentía esa voz que me hablaba en mi interior y me decía en tal parte, tal día, a tal hora, y así sucedía. Y de esa manera yo tuve más o menos unos 28, 29, 30 contactos físicos con ellos. Y he podido viajar para conocer otras cosas. Entonces, puedo decir que entiendo cómo se viaja en el tiempo, porque ellos me lo explicaron, y cómo ellos pueden retroceder en el tiempo y bajar en ciertos puntos de la historia, y son pocos seres. Yo les voy a decir honestamente, en la Tierra, acá, desde 1945 a esta fecha, hay 12 personas en total, incluyéndome. Yo soy una de esas 12 personas que pasaron por esta misma y exacta experiencia. Los 12 que fuimos contactados, fuimos testigos, y en una oportunidad nos llevaron. Nosotros estuvimos en 12 naves que estuvieron sobre el Vaticano la noche, o la madrugada mejor dicho, en que murió asesinado Juan Pablo I. Éramos 12 personas de distintas nacionalidades, cada uno fue invitado dentro de una nave y esas 12 naves estuvieron presentes y hay fotografías de eso. Existen fotografías. Yo encontré una en una revista y me llevé la gran sorpresa, pero años después. Bueno, de esa manera, estas 12 personas, se nos entregó a nosotros una clave, porque no han habido ni van a haber más contactos físicos reales con estos seres provenientes de las Pléyades. Ahora no sé si habrán otros seres, que los hay, ángeles caídos, seres extraterrestres, con una tecnología aún más avanzada que la nuestra, pero no tan avanzada como los otros con los que yo tuve contacto. Estos 12 seres humanos nos entregaron una clave numérica, una cifra 02618. Solo los verdaderos contactos saben lo que esta cifra significa. También nos mostraron algo increíble que portan en cada una de sus naves, que uno no se imaginaría que dentro de una nave pueda haber algo así. Y lo otro es que los 12 sabemos también qué es lo que hay al otro lado del Sol, en nuestra misma órbita, el cual nosotros por la posición nunca vemos, porque está al otro lado del Sol, pero está en nuestra misma órbita y se mueve a la misma velocidad que nuestra Tierra alrededor del Sol. Por lo tanto, nunca lo vemos, pero ahí hay algo. Y eso lo sabemos solamente los verdaderos contactos. En otra oportunidad voy a seguir avanzando en esto, poco a poco les voy a ir contando, en la medida que es necesario informar varias cosas que son científicas, cosas en que, por ejemplo, las organizaciones que ellos tienen, las civilizaciones, porque las visité, los tipos de gobierno que tienen, los tipos de creencias, todo ese tipo de cosas yo se los voy a ir informando en la medida que yo vaya subiendo estos programas.
programas, estas grabaciones, con el mayor afecto hacia toda la humanidad. De repente yo dejo mis libros que estaba estudiando sobre el velador. Yo estaba acostado en mi cama, solo tapado, cubierto con una sábana. Estaba incluso sin pijama por el calor, era verano. Y de pronto me doy cuenta, antes de apagar la luz del velador con la que estaba estudiando, veo hacia la ventana, y yo tenía un ventanal grande de doble hoja, ambas hojas abiertas, en una habitación en un segundo piso, y del centro de esa luz que yo veía, que se iba acercando cada vez más, veo que sale un rayo blanco, redondo, cilíndrico, como un foco muy potente, con un halo en todo el entorno de un color azul eléctrico. Y esa luz me golpea el cuerpo, en el pecho, y en ese instante como algo sólido. No tan sólido, pero como un viento fuerte así, una ráfaga de viento fuerte, toca mi cuerpo y yo comienzo a sentir un hormigueo que comienza a adormecer desde la punta de los dedos de mis pies hacia arriba y avanza muy rápido, muy rápido. Y bueno, en ese instante yo obviamente sentí un terror absoluto, no sabía lo que era, y yo luché, quise moverme y no pude, porque ya la sensación de adormecimiento de mi cuerpo ya iba a la altura de mi pecho, ya no podía mover las manos ni los pies, nada. Entonces de repente yo lucho por mantener mis ojos abiertos para ver qué es lo que iba a ocurrir. Pero voy a comenzar esta vez relatando, porque muchas personas me han preguntado cuál y cómo fue mi primera experiencia con seres extraterrestres. Yo tenía 16 años, era el año 1965, y yo estaba estudiando para dar exámenes de admisión en la Fuerza Aérea de Chile. Estaba en mi pieza, era de noche, tipo 10:30 de la noche, y pronto veo lo que yo pensaba que era la luna. Pero de repente veo que esa luna comienza a acercarse y se comienza a dejar de ser redonda y comienza a ovalarse. Y comienza a cambiar de iluminación, de color. Pasaba rápidamente de tono con aura así alrededor, una aura fosforescente muy fuerte, entre verde esmeralda, azul, cambiaba de repente a anaranjado, a rosado, en fin. No pasan unos 5 segundos más o menos